Continuamos con nuestra entrevista estelar de la noche en Encuentro Directo. Nos acompaña el abogado Provida José Alberto Ortiz. Hemos conversado un poco de temas que son un poco controversiales en República Dominicana y que han estado en la palestra pública desde hace mucho tiempo, como el de la ideología de género y también el tema del aborto, las tres causales. A propósito del aborto, fue aprobada en España una legislación que ahora permite a los niños o niñas, más bien, a partir de los 16 años, abortar sin el permiso de sus padres. ¿Qué opinión le merece esto a usted? Y si cree que esto pueda generar un efecto contagio en muchos países que impulsan este tipo de iniciativas. Sí, España está imitando a los países nórdicos del norte de Europa. Los países nórdicos, desde hace muchos años, el aborto en adolescentes fue aprobado y pueden abortar sin informárselo a los padres. Solamente tienen que informarlo en el centro de estudios. Si el centro de estudios la lleva al centro de salud, se le hace el aborto y al padre no se le informa absolutamente nada, por el supuesto derecho a la privacidad y a la intimidad que tienen los adolescentes. Entonces, España sigue el ejemplo. España tiene años divorciada ya de su origen. Estamos hablando de que España fue el bastión del catolicismo en Europa. Sí, claro. Fue vamos a decir, el muro de contención contra la expansión de la reforma protestante en el sur de Europa. Si el movimiento de la reforma no pudo llegar al sur de Europa, fue porque España, en la defensa del catolicismo, se levantó y eso llevó a Europa a la guerra de los 30 años. Sin embargo, vemos que España se ha divorciado de sus raíces tradicionales, se ha divorciado de sus raíces católicas. Eso viene desde la década del 80, con la llegada al poder de los socialistas, del Partido Socialista Obrero Español, y España ha sido degenerando cada vez más, al punto que las nuevas generaciones en España están convencidas de que eso es lo correcto. Fíjate cómo en el año 2008, cuando España trató de volver al aborto con causales, España aprueba el aborto con causales en 1985 y en el 2005 España aprueba matrimonio homosexual, adopción de niños por homosexuales y aborto libre. En el 2008, cuando gana el Partido Popular y el Partido Popular con Mariano Rajoy regresa al poder, en el 2011 regresan los populares al poder. Los socialistas duraron 7 años con José Luis Rodríguez Zapatero a la cabeza. En el 2012, el gobierno de Rajoy propone que España regrese al aborto con causales. Vamos a eliminar el aborto libre y vamos a permitir el aborto bajo causales, como estaba en 1985. La juventud española se tiró a la calle a protestar y el ministro de Justicia, que fue quien propuso la reforma a la ley, tuvo que renunciar para que el gobierno no se cayera. ¿Por qué? Porque es que la ley es la maestra moral de una nación. Fíjense, cuando Dios le entrega al pueblo judío la ley a través de Moisés en el monte Sinaí, la ley era la enseñanza moral para el pueblo judío. Y el mismo ejemplo sucede en las naciones de hoy. La ley es una maestra moral. ¿Por qué? Porque si los niños y los jóvenes crecen con una ley que aprueba ciertas conductas, ellos entienden que eso está correcto. Si un país aprueba el aborto, las futuras generaciones de niños y de adolescentes que están creciendo van a entender que abortar es bueno. ¿Qué ha pasado en España? España tiene ya más de casi 40 años con aborto permitido, casi 40 años de aborto con causales, tiene ya casi 20 años con aborto libre. La juventud española entiende que abortar es bueno. Entonces, si la adolescente dice, pero si a una adulta le permiten abortar, ¿por qué a mí no me permiten abortar? Si en la escuela me enseñan que yo puedo tener relaciones sexuales con quien yo quiera, sea hombre o sea mujer, y cuando yo quiera, incluso que hasta puedo tener relaciones sexuales con adultos, que ese es otro tema que hay que tratar, muy peligroso, porque la ideología de género también incluye la pedofilia, algo que no se trata. Entonces, esas adolescentes españolas y esos adolescentes españoles entienden que si ellos pueden tener sexo como una actividad deportiva y pueden dedicarse al desenfreno sexual porque en la escuela le enseñan eso, en las clases de educación sexual, entonces ellos tienen que ser enseñados a eliminar la consecuencia del acto sexual. Entonces, ¿por qué no pueden abortar? Entonces, por eso España y otros países aprueban este tipo de leyes, porque tienen que ser coherentes con la aberración que están enseñando en las escuelas. Si lo estamos enseñando a tener sexo como deporte, vamos a enseñarlo a eliminar las consecuencias de su actividad sexual desenfrenada. José Alberto, como abogado, ¿qué te opinas de esta situación de Haití y el comportamiento del gobierno con lo de la ley migratoria? Mira, hay que reconocer que desde Joaquín Balaguer, Luis Abinader ha sido el presidente que más declaraciones proactivas ha dado respecto a la defensa de la soberanía nacional y respecto al tema haitiano. Fíjense cómo él hizo suya una propuesta que hizo la Fuerza Nacional Progresista en el año 2014 de construir el muro en la frontera.
El presidente ha adoptado el discurso de la Fuerza Nacional Progresista, asistiendo a conclaves internacionales pidiendo que la comunidad internacional se haga cargo de Haití, porque República Dominicana no es la solución al problema haitiano. Sin embargo, la comunidad internacional está adoptando la ley del mínimo esfuerzo. La comunidad internacional ha optado porque sea la República Dominicana la que resuelva el problema haitiano. Y eso es algo que la ciudadanía dominicana tiene que oponerse. Por eso movimientos como la Marcha Patriótica tienen que ser apoyados. ¿Por qué? Porque se está creando una situación que está desbordando la capacidad económica del Estado dominicano, está desbordando el nivel de seguridad del Estado dominicano. Es una frontera muy porosa, es una frontera muy débil, y la verdad que la República Dominicana ya no puede más con Haití. República Dominicana ha cumplido su cuota con Haití. República Dominicana le ha dado a Haití más de lo que puede República Dominicana darle en detrimento de sus propios ciudadanos, y yo creo que ya basta. Yo creo que las naciones que tienen un compromiso histórico con Haití, como Francia, que fue quien lo colonizó, Canadá, que es receptor de la principal diáspora haitiana a nivel mundial, incluso una haitiana fue gobernadora de Canadá hace unos años, y Estados Unidos, la Unión Europea y otros países desarrollados tienen que hacerse cargo de Haití y asumir esos haitianos que quieren emigrar y no rechazarlos, porque fíjate cómo Estados Unidos los devuelve, Bahamas los devuelve, Cuba los devuelve. Y porque yo siempre he dicho, José Alberto, que Estados Unidos con su ley migratoria son celosos. Sí. Sin embargo, con lo de Haití quieren echarle la carga a República Dominicana. No, que lo suma República Dominicana, pero tú has visto las imágenes, como esos haitianos que cruzan la frontera de México con Estados Unidos, cuando llegan a Texas, los vaqueros de Texas lo atrapan con lazos, como si fueran vacas. Sí. Sin embargo, si eso fuera aquí en República Dominicana, comienzan los gritos de racismo, xenofobia, discurso de odio. Nos tumban el gobierno, doctor, usted o licenciado, que es provida, ¿verdad? Sí, abiertamente. Abiertamente provida. Tenemos la situación migratoria que preocupa a todos los dominicanos, y más que todo en los hospitales del país, muchos de los cuales están desbordados por parturientas haitianas. ¿Qué podemos hacer con esas parturientas haitianas que van por la frontera pidiendo pasar a territorio dominicano para dar a luz porque en su país no tienen las condiciones? Mira, es un tema delicado, pero la realidad es que en Haití hay hospitales. Claro, no hay hospitales como los de aquí, pero nuestros hospitales no son tampoco los mejores del mundo. Claro, son un poco mejores que los de Haití, pero no se trata de que pasen la frontera, se trata de hacer cumplir la ley migratoria, y nadie que no tenga documentos, nadie que no tenga un visado puede pasar a la República Dominicana. Ahora, si es una haitiana con visado y puede entrar a la República Dominicana, como sucede con las dominicanas que dan a luz en los Estados Unidos, bueno, pueden dar a luz aquí. Lamentablemente es un costo que tendremos que asumir. Sin embargo, se le tiene que emitir una certificación de acuerdo a la sentencia 168-2013 de que ese niño no es dominicano. Eso es un niño de haitianos, nació de una madre que estaba en tránsito en la República Dominicana, por lo que tenía era un visado de turista, no era un visado de residencia, y tan pronto de a luz, como bien ha señalado el presidente Luis Abinader, tiene que regresarse a su país. Igual que la dominicana que da luz en Estados Unidos, cuando se le vence el tiempo de estadía, tiene que regresar a la República Dominicana. Ahora, en el caso de los haitianos, esas mujeres que dan a luz en República Dominicana, primero se le tiene que emitir una certificación de que ese niño no es dominicano y por ende tiene que registrar su nacimiento en Haití como haitiano, aunque se le dé un acta de nacimiento dominicana, pero no es dominicano, y así lo debe especificar el oficial de Estado Civil. Y cuando termine su periodo en el hospital, tiene que regresar con su bebé a territorio haitiano. Ahora, si no tiene papeles y si no tiene documentos para entrar a la República Dominicana, no puede entrar a la República Dominicana, porque República Dominicana es una nación soberana y República Dominicana tiene que hacer cumplir su ley migratoria. Eso es todo. Y su opinión al respecto, licenciado, sobre cómo usted cree que se ha manejado el gobierno ahora ya en este 2022 el tema de la delincuencia, de la criminalidad que ha azotado mucho al país. Bueno, la verdad que el tema delincuencial ha sido un desafío para el gobierno dominicano. Y la verdad que molesta mucho ver cómo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos comienza a criticar las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, yo tenía años que no oía escuchar a ese señor. Ese señor siempre denuncia a la policía, pero yo tenía años que no lo escuchaba. Y nunca lo escuché hablar acerca de los derechos humanos de la ciudadanía que se siente insegura en sus propias casas, de que ya no está segura dentro de sus casas y la delincuencia los está azotando. Entonces, si en los intercambios de disparos fallecen los delincuentes, la policía está actuando en el cumplimiento de su deber. ¿Por qué? Porque cuando la policía va a arrestar,
personas de ese perfil, que se sabe quiénes son, esos delincuentes no se van a dejar agarrar, van a responder de mala manera. Y entonces la policía tiene que defenderse. No estamos de acuerdo con las ejecuciones extrajudiciales. Yo entiendo que todo el que violó la ley tiene que enfrentar un debido proceso, de acuerdo a lo que dice la Constitución, de acuerdo a lo que dice el Código Procesal Penal. Pero si la policía, que es el cuerpo que tiene que preservar el orden, va a arrestar a un ciudadano que está imputado o que es sospechoso de haber cometido una serie de delitos y va a ser arrestado, y ese delincuente responde a matar a los policías tienen que defenderse. Y molesta mucho que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos solamente critique las acciones de la policía, pero no critique las acciones de la delincuencia frente a una ciudadanía que somos mayoría y que ahora mismo estamos desprotegidas. Eso es ilógico y estoy totalmente de acuerdo con usted. De hecho, me pregunto si es que la gente honesta no tiene derechos humanos, si solamente los delincuentes tienen derechos humanos, porque ciertamente la Comisión de Derechos Humanos del país solo sale a los medios de comunicación a defender a los delincuentes y es una situación que es latente, que es real, que no es un mito, que no es una crítica, realmente es lo que está pasando y viene pasando desde hace mucho tiempo. Me gustaría que compartiera con nuestra teleaudiencia un mensaje ahora de Navidad a las familias dominicanas, porque ya estamos culminando este año 2022. Miren, Navidad, no es, aunque se celebra en familia, se celebra, la gente entiende que es un tiempo de esparcimiento, pero no perdamos el sentido de la Navidad. La Navidad es un tiempo estelar en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque es la época en la cual celebramos el nacimiento de Jesús. Sí. Y el nacimiento de Jesús representó un antes y un después en la historia de la humanidad. Se trata de celebrar la llegada de Dios mismo a la tierra en la figura de un bebé representando la redención contra el pecado. Estamos hablando, porque es un momento estelar en la historia de la humanidad, porque el hombre estaba separado de Dios a causa del pecado. Y al nacer Cristo Jesús del vientre de una virgen, como estaba profetizado en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, en la ciudad de Belén, nace el Salvador, a quien todo aquel que crea en él obtiene la vida eterna y es redimido de su vida de pecado, encuentra el perdón. El hombre no se puede salvar por sí mismo, el hombre no se puede salvar por su propio esfuerzo. El hombre necesita un redentor y ese redentor se llama Jesucristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que celebrar en este tiempo, abrazar la persona de Jesús, creer en su sacrificio perfecto en la cruz y saber que en esta época estamos celebrando un tiempo de gracia que Dios tuvo con la humanidad. Excelente, un tremendo mensaje, José Alberto, al país, especialmente ya que uno está en la recta final de este año 2022. Agradecerte, José Alberto, gracias, por tu participación. Gracias, María Cristina. Un placer. Tenga buenas noches. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve retornamos ya a la rectica final de Encuentro Directo.